Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. El día de mañana arrancan los Juegos Olímpicos Juveniles en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. México estará representado por poco más de 90 atletas entre hombres y mujeres. Grandes promesas del deporte nacional estarán presentes allá en Argentina. Este sábado 6 de octubre se llevará a cabo la inauguración que dará arranque a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. La justa olímpica se llevará a cabo del 6 al 18 de octubre y contará con la participación de más de 4.000 atletas de 206 países. La delegación mexicana está integrada por 93 atletas, de los cuales 52 son mujeres y 41 hombres, que participarán en 26 disciplinas en las que buscarán alcanzar y mejorar las 11 preseas que se lograron hace 4 años en Nankín. Esta será la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud y tendrán como novedad el debut de 8 disciplinas: karate, escalada deportiva, breaking, patinaje de velocidad sobre ruedas, futsal, kiteboarding, beach handball ecuestre y BMX freestyle. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y mañana habrá buen agarrón en la Arena Coliseo, ahí en la calle de Perú 77, pegadito a la Lagunilla del barrio Bravo de Tepito. Johnny González, nacido en la Ciudad de México, se enfrenta al Gusano Rojas. La Arena Coliseo vibrará la noche de este sábado con el regreso del 3 veces campeón mundial Johnny González, quien se medirá ante el veracruzano Tomás Gusano Rojas. En el duelo entre Johnny y el Gusano estará en juego el título internacional WBC de peso superpluma, que está en poder del boxeador capitalino. González llega a esta pelea con un récord de 66 triunfos, 54 de ellos por la vía del knockout, a cambio de 10 reveses, mientras Rojas registra 49 victorias, 33 antes del límite, 16 descalabros y un empate. En la batalla semifinal, Isaac Pitbull Cruz se enfrentará al campechano Ángel Chan, mientras que en la categoría femenil, Jackie Calvo hará los honores a Candy Sandoval. Vianey Zárate, 21 Noticias. El día de ayer arrancó la semana número 5 de la NFL con el grupo de los Patriotas y vamos a ver el resto precisamente de los encuentros que complementan esta semana de Liga Profesional de Fútbol Americano de los Estados Unidos. Lo estamos viendo en pantalla, como ya lo sabemos, casi todos el domingo, y solo el próximo lunes el famoso Monday Night entre los Santos y los Pieles Rojas de Washington a las 7:15. Todos los demás partidos el próximo domingo: Jets frente a Denver, los Leones frente a Green Bay, los Cafés frente a los Ravens, San Diego frente a Oakland, así la cartelera de la semana 5 de la NFL. Y arrancó la jornada número 12 de la Apertura 2018. Ya triunfo del campeón en Santos Laguna, 3-1 sobre el Atlas. Se le acabó muy rápido al Atlas la ilusión. Llevan 10 partidos sin ganar, ganaron la jornada pasada, vuelven a caer hoy en Torreón y mañana amanecerá un nuevo superlíder, el Santos, precisamente a través de el resultado. Ya veremos mañana cómo le va a Cruz Azul, si le deja el lugar. Vamos a ver el resto precisamente de la jornada 12 que se jugará este fin de semana entre sábado y domingo. Ya lo decíamos, Cruz Azul va precisamente para recuperar su lugar de honor en la tabla general frente al Monterrey a las 5 de la tarde en la cancha del Azteca, aquí en la Ciudad de México. León frente al Morelia, el América en una bravísima visita frente a los Tigres, y otro gran partido mañana, 3 grandes partidos: Cruz Azul, Monterrey, Tigres, América, y por supuesto Chivas frente a Pumas allá en el Estadio Akron, pasadita a las 9 de la noche. Para el domingo 2 partidos: Toluca, Pachuca, y cerrarán la jornada, le dicen el derbi del Camote, el derbi poblano, el Puebla frente a los Lobos. Es de un partido tan feo, un tratado y el clásico de plano, que feo, los dos equipos van muy mal. Es la información deportiva. Oye, pero este partido mejor que el fútbol americano, un poquito más divertido. Sí. Sin duda alguna, ¿verdad? Sí, seguramente. Mucho más. Ya nos estarás dando los resultados el lunes, Ricardo. Muchas gracias.